Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Héctor, por acá de Temuco. ¿Cómo están? hola Héctor de Temuco, Mónica de la Universidad Austral acá en Valdivia. Hola, buenas tardes. Claudia, Hola. Campus Villarrica de la UC, desde Villarrica. Hola Claudia. Partimos luego, ¿no? Sí, en un par de minutos. Vale. Sí, ¿quién está ahí? Ah, Miguel. Don Miguel. Sí. Hola, ¿Estáis tomando café, Estefan? Sí, Yo también. despertar. Estoy tomando oncecita. Oh, yo almorcé hace una hora recién. ¡Oh! Estoy comiendo galletas con manjar. vamos a comenzar pronto. El 50% del justo precio. Nosotros vamos a pensar que no está definido la ley, pero vamos a pensar que es el valor comercial, el valor del mercado. Pedimos a los que están sumando que mantengan en silencio sus micrófonos y cuando lleguemos a la parte de las preguntas ahí lo podrán reactivar. Bueno, vamos a dar comienzo. Primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Creo que hay gente, parece de Colombia, Argentina, Brasil, de los países hermanos. Así que también bienvenido. La gracia de la tecnología o de esta pandemia es que nos ha dado la oportunidad de conectarnos de otras maneras y generar estos espacios. Bienvenido a esta conversación. El título que lleva es Inclusión de la sustentabilidad en el currículum. Para ello tenemos a dos expositores, a Óscar Mercado, perteneciente a la UTEM, director del programa de sustentabilidad, también presidente de la Red Campus Sustentable, padre y abuelo, y a Francisco Urquiza, de la Universidad Católica, que pertenece a la Cátedra de Sustentabilidad, también padre, y que nos van a comentar un poco este desafío, lo complejo que ha sido o que es, y que puede llegar a ser también, incluir la sustentabilidad, la temática, la problemática de la sustentabilidad en el currículum. Y nos van a contar un poco el proceso que se ha llevado a cabo en sus instituciones. Por una parte, la UTEM ya tiene bastante avanzado y la Universidad Católica está también muy avanzada. Se podría decir que son dos como instituciones
modelos, en Chile al menos, respecto a lo que es sustentabilidad en el currículum. Y de estos desafíos también se hablarán de las diversas formas que uno puede entender la inclusión en el currículum, puede a través de un curso o a través de otras formas, pero también el mismo desafío que se abre o los mismos problemas que se abren al incluir la sustentabilidad en el currículum, porque como sabemos, todos los que tienen un poco más de conocimiento, son expertos en currículum, por ejemplo, sabrán que incluir algo en el currículum no asegura que esas competencias y aprendizajes los tenga el estudiante. Entonces se abren otras problemáticas al incluirlo, como los docentes, la capacitación de los docentes, la medición, los resultados, las evaluaciones, etcétera, etcétera. De todo eso, la gracia es que nosotros podamos ahora conversar con ellos, que nos digan sus experiencias, que nosotros hagamos las preguntas. La metodología va a ser bastante tradicional. Oscar Mercado va a comenzar, después Francisco, un breve comentario, después abrimos la palabra para generar la discusión y reflexión en torno a la inclusión de la sustentabilidad en el currículum. Entonces, sin más, Oscar, por favor, su turno. Parece que hasta ahí no me llegó todo. Se arrancó, Oscar. ¿Se arrancó? No, ahí está. No tengo otra idea, Oscar, por si acaso, como para... Oscar, no te escuchamos, Oscar. estás silenciado. Estás en silencio, Oscar. Sí, no te escuchamos nada. Ya, bueno, ahora sí. Ya, oye, le decía que todos los que estamos aquí, Estefan que estaba moderando, Francisco que va a hablar después y yo, somos parte de un grupo de trabajo de la Red Campo Sustentable, ese grupo de formación, y tenemos como propósito hacer algún webinar cada cierto tiempo para ir comentando temas así como estamos comentando hoy día. Ya, yo les voy a presentar algo sobre inclusión en el currículum y la idea es que después vayamos comentando una vez que terminemos las presentaciones. ¿Ya? Algunos vamos a hablar del contexto, vamos a ver las posibilidades de inclusión, cómo se podría hacer y comentarle un poco la experiencia de la UTEM. Vale, lo primero que tengan que tener todo claro es que es un desafío grande. O sea, no es llegar y decir, vamos a incluir la sustentabilidad o sostenibilidad, como dicen en otros países, en el currículum y ya. Hay algunos factores que juegan en contra. Uno, que son muy pocos los que están seguros de su importancia. ¿Ya? La sustentabilidad no es importante para mucha gente y no es urgente para nadie. ¿Ya? Ahora cada vez hay más conciencia y existe una mayor sentido de urgencia en algunas personas. Pero si tú hablas en las universidades, generalmente las directivas tienen miles de otros problemas que son mucho más urgentes que este. ¿Ya? Y eso obviamente que dificulta la inclusión de la sustentabilidad. Existe una mayoría de académicos que no conocen mucho al respecto y por lo tanto no facilitan la inclusión de la sustentabilidad en el currículum. También es un aspecto importante. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que competimos con otros temas, ¿cierto? Temas de exclusión, temas de género, muchos otros temas importantes como la sustentabilidad que también buscan su espacio dentro de la universidad. Temas que van apareciendo poco a poco. ¿Ya? Y lo que voy a hablar ahora es la inclusión en el currículum formal, porque en el currículum informal está todo lo que es gestión de campus y miles de otras actividades que uno no las visualiza tan claramente, pero que son parte importante de la formación de los chicos. Entonces, cuando hablamos de inclusión en el currículum, es el currículum formal, no el currículum oculto, sino que el currículum formal. ¿Ya? Y al respecto vamos a hablar de temas de menor a mayor complejidad, por un lado, en cuanto a facilidad de la implementación y en cuanto al compromiso institucional que se requiere.
¿Ya? Considerando estos dos aspectos, yo diría que hay 5 grandes posibilidades. Y la primera es la más simple, es la inclusión de asignaturas electivas de sustentabilidad en las mallas curriculares. ¿Ya? Cuando hablamos de sustentabilidad, pasa previo por una definición de qué es sustentabilidad. Ese es otro trabajo, podemos estar hablando otra hora más sobre la definición de sustentabilidad, pero obviamente la institución debe tener una definición de sustentabilidad. ¿Ya? Esto es poca burocracia, ¿cierto? Una electiva optativa, son fáciles de implementar, no requiere muchas autorizaciones. Generalmente hay un profesor motivado y que sabe, por lo tanto no hay que formar a nadie para hacer esa asignatura. ¿Ya? Y no requiere compromiso institucional. ¿Cuántos de ustedes han vivido que en una carrera, no sé, de enfermería ponen un ramo ambiental un semestre, después se desaparece, ¿cierto? Se va el profesor o cambian el profesor y se pierde el ramo. Pero en términos efectivos es fácil, por eso es cada vez más frecuente que existan asignaturas electivas de sustentabilidad en las mallas. Es lo más fácil, lejos. Una segunda alternativa es la modificación de los programas de las asignaturas obligatorias, ¿cierto? Todas las carreras tienen una malla obligatoria que está aprobada por resolución oficial de la institución, y una opción es modificar esos programas para incluir algo de sustentabilidad. ¿Ya? Es más burocracia que ser uno electivo. Cualquier modificación de asignaturas obligatorias requiere más autorizaciones dentro de la estructura organizacional. Requiere un compromiso local, al menos de la dirección de la carrera, de la escuela. Tiene que estar al tanto de esto. Ya, y en general es más complejo, digamos. Y también está la pregunta de qué se podría modificar dentro de un programa. ¿Ya? Y aquí podemos modificar, por ejemplo, el contenido, agregar contenidos que no estaban en el programa original, que estén relacionados con sustentabilidad. Se pueden modificar algún objetivo educacional, si el programa está hecho en base a objetivos educacionales, o un logro de aprendizaje, si está hecho en base a logros de aprendizaje. ¿Ya? Y también se podría modificar la metodología pedagógica, porque existen varias metodologías que están muy asociadas a sustentabilidad, ¿cierto? Generación de pensamiento crítico, aprendizaje basado en proyectos, etc. Entonces uno podría modificar esto sin mayor drama, ¿ya? Y esto lo hacen muchos profesores informalmente. Muchos profesores, dentro de la libertad de cátedra que tienen, pueden darles enfoque de sustentabilidad a los contenidos que ellos pasan. Y eso se da efectivamente. Lo malo de eso es que se va el profesor a veces, si no está configurado, se va el profesor y se acaba la intencionalidad formal. Este caso, como el anterior, hablamos de que una golondrina no hace verano. Supongan que en una malla de 50 asignaturas haya una lectiva de sustentabilidad. Ir a aportar, o que modifiques un programa de 40 programas y ir a aportar. Por eso digo yo que una golondrina no hace verano, aunque sin duda cualquiera inclusión de sustentabilidad es útil. Después entramos a terrenos más difíciles, que es la inclusión de asignaturas obligatorias de sustentabilidad en las mallas curriculares. ¿Ya? Y esto es bastante más complejo, porque eso está asociado generalmente a cambios de malla, a rediseños, y eso es una gran burocracia. O sea, cambiar una malla de una carrera, una malla curricular de una carrera, requiere mucho más autorizaciones que un cambio de contenido de una asignatura. ¿Ya? Es un tema muy complejo, hay múltiples intereses, y cada docente o cada unidad de poder tira a incluir sus propios intereses, ¿cierto? Y no asignaturas hippies como por ejemplo sustentabilidad,
¿ya? Por lo tanto, es mucho más complejo y de una u otra forma requiere que se incluya la sustentabilidad en el perfil de egreso que se definió para esa nueva malla. Porque en la metodología actuales de rediseño existe un perfil de egreso y las mallas van tributando a ese perfil de egreso. Esto es complejo, es bastante más complejo, es más lento. Una vez que uno cambia una malla, tiene que esperar por lo menos 7 años para cambiar nuevamente. Así que cuando hay una oportunidad de cambio de malla, hay que tirar toda la carne a la parrilla y tratar de incidir en este tema. Ya entrando a temas más institucionales, establecer una competencia de sustentabilidad es un logro importante. Hablamos del perfil. Si ese perfil uno logra generar esa competencia, es un paso muy adelantado porque se institucionaliza el compromiso. O sea, si está escrito ahí en el perfil con una competencia en sustentabilidad, eso significa que tú tienes que dar fe de eso. ¿Ya? Yo creo que más adelante hablaremos en otro webinar sobre cómo definir una competencia de sustentabilidad, porque esto sí es un tema complejo. La competencia, después tienen que haber aquí muchos expertos por sus características, de la definición de lo que debe contemplar. Sustentabilidad es tan amplio y tan complejo que llegar a definir en 6 líneas lo que uno quiere para el egresado no es menor. ¿Ya? Y lo que uno esperaría, que si está definida una competencia, esa competencia esté reflejada en la malla curricular, lo que no ocurre siempre. Yo he conocido universidades en que tienen competencia y no está en la malla, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo? Y eso nos lleva a la última instancia, a la última posibilidad, que es el desarrollo de una ruta de aprendizaje para alcanzar la competencia de sustentabilidad. ¿Ya? Y eso es mucho más complejo. Aquí les voy a hacer un cuadro para explicar a muy grandes rasgos. La competencia de sustentabilidad está ligada al egreso, ¿cierto? Uno va a egresar con tal competencia. Una posibilidad es que esta competencia se divida en una básica, intermedia y de egreso. Una va sumando a la otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? En la competencia en nivel básico, asociarla a unos resultados o logros de aprendizaje que esté ubicado en los primeros años de la carrera y que esos logros se expresen en una asignatura o en distintas asignaturas. ¿Ya? Y que cuando uno logra dar fe de que estos resultados se han logrado, la competencia básica está adquirida. Algunas instituciones se saltan los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Y solo hablan de competencia en su programa. Después sería una competencia intermedia, que está entre la básica y la de egreso, también con sus logros en los años siguientes, tercer, cuarto año, por ejemplo, incluida en distintas asignaturas. O también en alguna asignatura propia de eso. Y de egreso, otro resultado de aprendizaje vinculado al nivel de titulación, y podría estar, por ejemplo, en la tesis o en la práctica. Que esos logros de aprendizaje se expresen aquí. ¿Ya? Eso es una ruta de aprendizaje completa. El principal problema de eso, alguien está pidiendo algún, ya. El principal problema de llegar a esto es que faltan los docentes competentes para tener tantos profesores capaces de infundir la sustentabilidad en sus cursos. ¿Ya? Esto es un problema general. No existen muchas experiencias de instituciones que hayan logrado obligar a sus docentes a hacer cursos de sustentabilidad para su docencia. Eso es muy grande rasgo. De cada una de estas cosas podríamos estar hablando mucho rato, pero esos son lo que yo percibo después de conocer muchas universidades, que son las posibilidades existentes. Puede haber otras más que ojalá alguien las pueda aportar después para enriquecer esta conversa. Nosotros en la UTEM, contarle un poco, la UTEM es una universidad tecnológica metropolitana del estado de Chile, estamos ubicados en Santiago, somos estatales, pública, joven,
y chica, 8.500 estudiantes en 3 campus, ¿ya? Pero tuvimos la fortuna que al fundarnos, nuestra misión decía formar profesionales para contribuir al desarrollo sustentable. Y eso es un arma muy poderosa cuando uno intenta infundir sustentabilidad. Porque si yo quiero formar profesionales para contribuir al desarrollo sustentable, debo expresarlo en la formación. ¿Ya? El 2011 cambiamos el modelo educativo. Yo participé en la comisión que lo cambió. Y aquí es importante que si usted está en sustentabilidad, incida en los cambios estructurales importantes de la universidad. Entonces, en ese cambio de modelo incluimos el sello de identidad del egresado, compromiso con la sustentabilidad. Y eso también fue un aspecto fundamental, porque si está en un modelo educativo, que nuestro compromiso con nuestros estudiantes, que cuando egresen van a tener compromiso con la sustentabilidad, eso se traduce obviamente en una competencia, ¿cierto? Ese compromiso con la sustentabilidad obliga a que tengamos una competencia de egreso en sustentabilidad. Y la competencia de egreso que nosotros definimos fue esta, ¿ya? Incorpora autónomamente los principios de la sustentabilidad en su accionar personal y profesional en los ámbitos de desarrollo económico, la equidad social y la protección ambiental. Esto yo lo cuento así como rápido, pero llegar a esa competencia significó unas discusiones de meses, ¿cierto? Como todas las competencias genéricas de la universidad, porque hay muchos intereses de muchas partes. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo no estaba por colocar los ámbitos de desarrollo económico y equidad, pero había otras personas que sí, que había que especificarlo, y al final uno va haciendo la negociación. Lo importante es que se definió y es suficientemente amplia para que pueda ser demostrada. Bueno, nosotros definimos 3 niveles de la competencia y su correspondiente logro de aprendizaje. El nivel básico de la competencia es este, ya que dice que lo que uno espera y en qué condiciones, ¿cierto? Identifica y desarrolla empatía con los principios, métodos, procedimientos y modelos asociados al concepto de sustentabilidad, bajo supervisión directa del docente, enfrentando situaciones sencillas, resolviendo problemas habituales de contextos estructurados. Esa es la competencia básica. Lo primero que esperamos que el estudiante sea capaz. ¿Ya? Y eso nosotros incluimos una asignatura obligatoria que se llama Taller de Sustentabilidad y que intentamos que esté en algunos 4 primeros semestres. Digo intentamos porque no es tan fácil, es parte de la negociación que se hace cuando se rediseña cada malla, y sustentabilidad es de esas cosas que hay que poner, pero que no quieren poner los dueños de la carrera. Entonces a veces te ponen ya 8º semestre, porque ahí cabe. ¿Ya? Pero la intención nuestra es que esté en los 4 primeros semestres. Tiene 4 logros de aprendizaje. Este es el primero. Describe conceptualizaciones ambientales y principios fundamentales de la sustentabilidad y la responsabilidad social en el contexto de su disciplina. Como esta asignatura se da en todas las carreras, aquí cada carrera tiene que darle su propio contexto. Tiene otro logro de aprendizaje que está relacionado hoy día con ODS, pero el día de mañana va a ser otra cosa seguramente, y aquí está lo que esperamos de él. Y algo referido a las prácticas relacionadas con su disciplina en el ámbito de la sustentabilidad. Esto el año pasado lo cursaron 908 estudiantes, esa asignatura que es el 10% de los estudiantes de la universidad. Después hicimos una competencia intermedia, que es esa, que usted piensa que tiene que estar aplicada para todos los estudiantes. Selecciona y aplica principios teóricos del ámbito de la sustentabilidad de forma sistemática y fluida para resolver de manera sustentable, socialmente responsable, crítica y original situaciones nuevas de su disciplina, menos estructurada y mayor complejidad, tomando decisiones con relativa autonomía. ¿Ya? Y estos tienen solo 2 logros de aprendizaje que se pueden aplicar en cualquier asignatura dentro de una carrera. Identifica y evalúa una perspectiva de sustentabilidad en los problemas estudiados, ¿cierto? Cualquier tema de cualquier disciplina usted puede
buscar un problema de sustentabilidad y buscar esta perspectiva y proponer soluciones sustentables a problemas complejos en el contexto de su disciplina. Eso se incluye en al menos una asignatura por semestre y algunos metodólogos de aprendizaje. Eso es lo que intentamos. El año 2016 teníamos 159 asignaturas en 18 carreras, teníamos en promedio 8,8 asignaturas con logros relacionados. Y la competencia de nivel avanzado, la que les conté al principio, ¿cierto? Esto es lo que esperamos que el chico sea capaz cuando egrese, y el logro de aprendizaje es uno solo, que aplica en contextos reales y multidisciplinarios prácticas y o propuestas que contribuyen a la sustentabilidad. Y esto esperamos hacerlo en el trabajo de título y en la práctica profesional, pero esto nos ha costado un mundo ha sido un rechazo muy importante de parte de la escuela. Nos ha costado incluir esto, hemos avanzado en un par de escuelas, pero es un trabajo diario. Entonces lo que tenemos nosotros es un proceso continuo, la competencia inicial, en algunos 4 primeros semestres, a través de la asignatura obligatoria taller de sustentabilidad, la competencia intermedia, todos los semestres siguientes al que existe el taller, e incorporar el logro de sustentabilidad en al menos una asignatura, y la competencia final, el último semestre, con un capítulo especial de análisis de sustentabilidad en informe de título y práctica. Y esto nos da esta ruta de aprendizaje, ¿cierto? La competencia básica en el ciclo básico, la competencia intermedia en el ciclo de formación profesional y la competencia final en el ciclo de titulación. Bueno, fue bastante rápido esto, pero ahí está en mi correo. El que quiera preguntar algo después, fuera de que hablemos ahora, por favor, lo que quieran, contesto a todos los correos dentro del día, así que pueden contar con ello. Eso sería, Estefan. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora pasamos a Francisco, que nos puede contar de la experiencia usted. No sé si... ¿Se ve? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces les voy a contar de la Perfecto. experiencia de la Universidad Católica hasta la fecha, la cual está bastante más atrás de lo que ha hecho la UTEM. De hecho, la UTEM siempre ha sido un referente importante para nosotros en cómo, en esta ambición de incorporar la sustentabilidad de manera efectiva en el currículum. Nosotros estamos en una fase, hoy día adelantando un poquito como hasta en la etapa en la que estamos, de que ya elaboramos una propuesta de competencia en sustentabilidad en la cual queremos ocupar como guía para un trabajo más sistemático en la universidad. Ahí les voy a contar cómo llegamos a ese lugar. Eso sí, quiero destacar algunos hitos en el camino que quizás pueden servir para personas que están en procesos similares, que han sido importantes para llegar al momento en que estamos y poder tener el respaldo que hemos logrado tener en la institución. Y que ha sido un largo camino, ¿no? Ha sido muy, muy lento, y a veces me sorprendo de que hayamos persistido a pesar de todas las barreras. Entonces, así a modo caricatura, haciendo corta una historia muy larga, que en verdad empieza antes del 2009. En la Universidad Católica existe hoy en día algo que se denomina una iniciativa de sustentabilidad, que involucra a distintos aspectos de la universidad. Y esto partió con fuerza por un empuje de los mismos estudiantes. Los estudiantes, yo en ese minuto estaba terminando la universidad y participé con varios estudiantes más reclamando que era un compromiso institucional en la universidad en materia de sustentabilidad, lo cual se logró que se incorporara en el plan de desarrollo. Y eso es súper importante, que estos compromisos estén en las cartas como fundamentales de las instituciones, porque si no después es difícil después exigir o demandar que se implementen cosas con suficiente ambición. Entonces, si no está en el plan de desarrollo, si no está en la misión, en la visión o en cualquier declaración importante de la institución, no hay piso simplemente. Y en ese minuto se logró incorporar en el plan de desarrollo que se iba a avanzar en temáticas de sustentabilidad, lo que llevó en principio a un enfoque muy operativo del campus sustentable, de reciclaje. De hecho, era extremadamente reduccionista, y logramos poco a poco desde adentro, ya me tocó liderar la creación de la Oficina de Sustentabilidad de la Universidad, ir ampliando el espectro de temas que realmente tienen que ver con la sustentabilidad
y fue evolucionando esta oficina, que hoy día es una dirección de sustentabilidad y que colabora con un montón de otras unidades de la universidad. Entre medio sacaron reportes de sustentabilidad y se ha ido trabajando en distintas temáticas operativas, y el desafío sigue. En ningún caso se ha acabado ese desafío de tratar de, por decirlo de alguna manera, enverdecer los campus o hacerlos más sustentables desde distintas perspectivas, no solamente ambiental, sino también social. Pero ya como a mitad de camino, por el 2000, yo diría, el 2011 se abrió la oficina, como el 2014, nos dimos cuenta de que no existía en la universidad un compromiso claro o bien estructurado en materia de sustentabilidad en la formación. Y nosotros desde la oficina, que era una unidad operativa, intentamos promover eso, y lo hicimos promoviendo compromisos en los reportes de sustentabilidad, los cuales se escribieron, pero el compromiso en el reporte no tenía tanto peso como algo que aparecía en el plan de desarrollo. Entonces costó mucho que ese compromiso se materializara, que era la idea de modificar las mallas. Todas las cosas que planteaba Óscar en estos distintos niveles ya aparecían como propuestas que surgieron de muchos académicos también en ese momento, y de las personas que estábamos trabajando en sustentabilidad en la universidad. Y lo único que logramos en ese minuto fue hacer un tímido curso optativo introductorio a sustentabilidad, alojado en ese momento, por un tema práctico más que se dio la oportunidad, en la Escuela de Ingeniería, pero abierto a toda la comunidad. Lo planteamos desde el principio interdisciplinario, y desde el principio también innovamos bastante en la metodología. Entonces, yo quiero mencionar solamente que un tímido curso pequeño puede ser muy importante, porque si uno se lo toma en serio como una oportunidad declarativa, de decir, oye, las cosas se pueden hacer distintas, uno puede hacer cursos con enfoque interdisciplinario, y uno empieza un poco a poner a prueba este concepto de enseñar la sustentabilidad. Y quizá incluso es más cauto partir con un curso donde uno demuestra en la práctica, demuestra desde el punto de vista de los resultados que se generan de aprendizaje de los estudiantes, y también de cómo los estudiantes realmente, en ese momento y hoy día seguramente mucho más, valoraban y demandaban la presencia de estos cursos. Ese curso siempre tenía una lista de espera eterna, tenía excelente evaluación, participaban muchísimos profesores de la universidad dictando charlas, algo que hemos mantenido en los modelos más actuales, y siempre con eso le logramos dar como esta perspectiva más pluralista de la sustentabilidad, y no era como un profe que supuestamente tenía que tener como todo el conocimiento de la sustentabilidad, que yo hoy día estoy absolutamente convencido de que es imposible. O sea, no existe alguien que pueda venir a hacer una clase de sustentabilidad y decir, yo soy el experto en este tema, de manera responsable. Yo creo que tiene que ser un proceso bien transversal, donde se inviten distintas voces de distintas disciplinas a participar. Bueno, y después de ese curso, en algún minuto nos cierran el curso por temas presupuestarios en ingeniería, pero se coincidió todo esto con la venida del Papa, la encíclica, y la encíclica Laudato Si le golpea fuerte a la Universidad Católica, como se podrán imaginar, y la universidad decide que su hito de respuesta a la venida del Papa va a ser un compromiso para crear una cátedra de sustentabilidad, y que este concepto de la cátedra de sustentabilidad finalmente es avancemos el paso que falta, incorporemos la sustentabilidad en la academia, no solamente en temas de formación, sino también en temas de investigación. Entonces, murió el curso optativo, pero renació como el ave fénix con otro curso que hasta la fecha sigue siendo optativo, pero que era un curso que ya se estaba pensando que iba a ser el modelo de un curso mínimo en sustentabilidad. En ese minuto no sabía mucho cómo iba a generarse ese curso mínimo, pero era el modelo. Y empezamos a trabajar con eso. Entonces el curso siempre ha sido un espacio de reflexión, un espacio de experimentación, desde el cual hemos empezado a proyectar cuáles son los cambios más amplios y necesarios en este viaje más ambicioso que plantea Óscar, y que la UTEM ya ha recorrido más a largo plazo. Entonces, aquí un poco hitos importantes que han surgido en paralelo. Se hizo una actualización del perfil de egreso UC, y por primera vez se incorporó esta temática número 4, que es promover la ecología integral, eso desprendido desde la encíclica del Papa, Laudato Si, y la sustentabilidad en todos los aspectos de su quehacer. Para mí, en verdad, me dicen ecología integral o sustentabilidad, leyendo la encíclica, son como casi que intercambiables, pero es interesante cómo se va haciendo más diverso el marco conceptual que existe en la universidad en torno a la sustentabilidad. Y yo creo que quienes no han tenido la oportunidad de leer la encíclica, les recomiendo mucho que lo hagan, porque la forma en que trata el Papa la temática, yo sin ser católico nunca he pensado que leer una encíclica, me parece extremadamente atractivo y también súper ambicioso y desafiante para los creyentes y los no creyentes, de hecho.
Y bueno, y eso frente a un montón de otros temas. Y de hecho aquí uno devela estas agendas que compiten, entre comillas, porque no necesariamente compiten, de todas las cosas que aparecen en el perfil de egreso. Yo recuerdo a una persona de la universidad de college decía que el perfil de egreso describe como el yerno ideal, como esta persona que no existe, en verdad. O sea, nadie egresa con todas estas cuestiones. Yo creo que es verdad. O sea, nadie puede ser como tener un egresado no puede tener todas estas componentes tan desarrolladas, pero finalmente es como un ideal que se plantea a la universidad como un desafío y que se invita, porque es muy desde la invitación en la universidad, a todas las facultades a que trabajen para que sus egresados cumplan con este perfil de egreso, ¿ya? Hoy día hay un trabajo mucho más sistemático que está empujándose desde la vicerrectoría académica en estos temas, y yo creo que se va a ir avanzando a que realmente se vayan logrando estas cosas. Entonces, eso fue una cosa, pero yo creo que un hito más potente, porque le da como cuerpo al compromiso, el cambio en el modelo de formación general. El modelo de formación general de la universidad, que duró aproximadamente 10 años, tenía esta lógica de como libertad total de tomar ramos. Entonces, uno tenía un número de créditos, y ese número de créditos, uno tenía que tomar un ramo teológico, un ramo antropológico, filosófico, y había varias opciones en estos paquetes de ramos, y además uno podía tomar optativos disciplinares, que era ir a cualquier facultad y buscar un ramo que le gustara, que no tuviera prerequisitos, o si uno cumplía los requisitos, poder tomarlo, y uno tenía que demostrar que hacía ramos de diversas disciplinas. En la práctica se dieron cuenta que eran muy pocos los alumnos que realmente estaban sacando provecho de esa libertad y que muchos, en verdad, estaban realmente buscando los ramos más fáciles nomás. Entonces se replanteó la idea de decir, ya, hagamos un nuevo plan de formación general, y dentro de ese nuevo plan de formación general se definieron como estos 4 objetivos que le dan cuerpo. Entonces se mantiene la idea de tener un ramo teológico, un ramo antropológico, se mantiene los optativos disciplinares, pero ahora las facultades van a tener que proponer cursos que van a ser más contundentes y que van a estar diseñados para la formación general. Entonces, las ciencias básicas, por ejemplo, se organizan, o una de las facultades va a generar un curso que va a estar pensado para que lo tomen otras disciplinas, y se le va a poner un estándar mucho más alto para que sean cursos de calidad. Y además de esos optativos disciplinares más estructurados, se incorporó que tiene que haber un curso, tienen que tomar al menos un curso de sustentabilidad y ecología integral, que es como los conceptos que se está trabajando en la universidad. Y eso sí que fue algo que yo no me esperaba para nada. Yo, cuando me contaron que esa era una decisión de la universidad, no lo podía creer. Y en la práctica significa que ya a finales del 2022, si no me equivoco, ya todas las carreras tienen que asegurar que sus alumnos están tomando al menos un ramo, o tienen el espacio para tomar un ramo de sustentabilidad, además de estos otros ramos de formación general. Entonces esto es súper bueno porque ya nos resguarda, parecido a lo que la UTEM logró, que todos los alumnos tengan que pasar por este ramo de sustentabilidad, y el curso que nosotros generamos, que se llama SUSMIL, Sustentabilidad, vendría a ser el modelo base para eso. Entonces nosotros estamos como punta de lanza ya, mostrando cuál podría ser un modelo distinto de curso, y sería súper interesante que en otra actividad podamos hablar de estos modelos de curso, porque yo creo que hay mucho que se juega en las metodologías. Yo creo que hay que ser muy disruptivo y muy ambicioso en cambiar las lógicas que tenemos para enseñar, para que realmente generemos cambio en los estudiantes, porque no basta con rayar en un programa contenidos, porque después si en la práctica se enseñan más conceptos y contenido, información. Claro, una persona puede llenarse de anécdotas, pero eso no lo va a conmover lo suficiente, o no lo va a llevar a la acción. Entonces, si no conmovemos a alguien y no le generamos la sensación de que pueden actuar, no sirve de tanto tener los conocimientos, ¿eh? Nosotros buscamos generar agentes de cambio, para eso tenemos que hacer un enfoque mucho más integral. Ahí les voy a hablar un poco cómo se manifiesta en las competencias. Bueno, algunos avances. Decir que no hay avance en la universidad en formación de sustentabilidad sería una patudez. La universidad tiene una trayectoria de varios años de varias facultades, quizás algunas que es más esperable que lo tengan, de programas de formación en temáticas de sustentabilidad, y uno puede ver eso desde Derecho, en la Escuela de Ingeniería, sin duda, en Agronomía, en Ciencias Biológicas, en Enfermería. Hay ejemplos. Muchos de esos ejemplos se parecen a lo que decía Oscar, que eran como estas estrellas fugaces que pasaban y uno decía, oye, qué buen ramo, un ramo excepcional, y después el ramo desapareció. Y ahí quedó el ramo y hay un buen recuerdo. Ahora, eso no es que sea completamente perdido. O sea, los alumnos que pasaron por ese ramo y los marcó para siempre muchas veces. De hecho, en la Universidad Católica hay un ramo que es emblemático, que ya no, o sea, se sigue dictando, pero no es el mismo ramo, en verdad, que era de la Facultad de Agronomía, y que lo tomaban mucho en este modelo original de formación general, donde uno llegaba y tomaba ramo de otra facultad, que se llamaba Conservación y Manejo de Recursos Naturales, que lo dictaba el profesor Juan Gastó.
Y es un ramo que abrió los ojos a muchos estudiantes. Yo lo tomé, tuve la suerte de estar ahí. Y hay muchos de los estudiantes que se involucraron en las temáticas sustentables en la universidad pasaron por ese ramo. Y hoy día muchos de ellos también hoy día están trabajando activamente en estas temáticas. Era un espacio realmente interdisciplinario y que también influyó mucho en nuestro entendimiento de cómo se enseña esto. Así que homenaje a don Juan Gastó, quizás hay personas acá que lo conocen, porque yo creo que él, que fue el primer ecólogo en Chile, marcó como la pauta en ese sentido. Pero dicho eso, estos ramos están un poquito por todos lados, esparcidos. Se hizo un minor en pobreza y desarrollo sustentable que fue liderado por geografía y tuvo su éxito, pero hoy día este minor se transformó en un certificado académico que tiene menos valor, es menos atractivo. Entonces, hay cosas como que tú tienes una oración, se ven atractivas, pero son muy aisladas. Entonces, no había una aproximación más coordinada de cómo la universidad se hace cargo de la sustentabilidad, y ahora que aparece en el perfil de egreso, tiene que existir, y nosotros desde la Cátedra de Sustentabilidad estamos mandatados a hacer esa propuesta y ese trabajo. Ahora, algunos avances desde la cátedra, nosotros igual creemos que la creación de cursos que articulen posibilidades, cursos que demuestren distintas formas de enfocar en la enseñanza a la sustentabilidad son necesarios de crear. Entonces no es ir y quitarle un ramo a una facultad, sino ir buscando estos nichos que están como vacíos y nichos que sean potencialmente articuladores. Evidentemente, un curso introductorio de sustentabilidad es como por esencia un nicho articulador, o sea, tener un gran ramo de entrada que te muestra la panorámica más o menos completa de la sustentabilidad y que te conmueve y que te dice, che, esta cuestión es súper importante, yo tengo que seguir formándome en esto, es vital, y nosotros tenemos el curso SUSMIL de sustentabilidad. Pero ya hemos ido generando otros cursos de continuidad que también tienen esta lógica, son interdisciplinarios, abordan problemáticas que son interdisciplinarias, y lo hacemos en un trabajo donde varias facultades se involucran. Uno que ya está en curso, el Sistema Alimentario Regenerativo, que fue diseñado y dictado por Bruna Carretón, que es parte de nuestro equipo, y tenemos en desarrollo otros próximos cursos, uno enfocado a la gobernanza de los comunes, que quizás algunos saben de lo importante que puede ser cuando hablamos de temática de sustentabilidad. Hay otro que está vinculado a la carbono neutralidad, y también estamos diseñando un curso masivo online porque queremos abrir lo que se está investigando, enseñando en la universidad, a que pueda también otras personas fuera de la universidad beneficiarse. Y quizá hoy día más que nunca eso tiene sentido, tener estos formatos online para un poquito democratizar y hacer apertura y difundir estos conocimientos a quien quiera abordarlo. Y también hay a punto ya de salir una propuesta de un major en desarrollo sustentable, que recoge un conjunto de ramos que ya algunos existen y otros se tendrán que crear, que va separado en 2 minors, que después juntos hacen una especie de paquete de carrera que funciona bajo el modelo college, que es otro tema gigante de la universidad, pero que es un modelo de formación que es más flexible, donde los alumnos pueden un poquito ir armándose sus programas como rompecabezas, uniendo estos minors con estos majors. Se va a generar este major en desarrollo sustentable, lo que de alguna forma es como una primera carrera de desarrollo sustentable en Chile, ¿no? Un major no es una carrera, pero son varios años. O sea, son varios ramos, es contundente, y puede ser un buen complemento para otro major o otra carrera. Entonces yo creo que esto puede ser bien significativo y podría generar realmente un sello distintivo en algunos estudiantes. Pero es algo que van a tomar algunos nomás, los más motivados en la temática de sustentabilidad, y cuando hablamos del perfil de egreso, nosotros queremos influir en todos los estudiantes de la universidad, entonces tenemos que tener una estrategia para eso. Entonces esto nos lleva a nuestro proceso de co-creación de las competencias de sustentabilidad. Desde el principio hablamos de co-creación porque es imposible, o a nosotros no nos parece posible y nos parece responsable y respetuoso incluso decir que nosotros somos los que sabemos cómo se enseña la sustentabilidad, cuando en verdad hay distintos enfoques disciplinares para entender este concepto que tiene tanta arista. Entonces, en vez de tener un enfoque y decir como, oye, nosotros queremos que se enseñe de tal manera, desde el principio hemos planteado este desafío tan difícil que es tratar de sentar a personas de distintas disciplinas a co-crear, de alguna forma, consensuar cuáles tienen que ser estas competencias en sustentabilidad. Entonces, para eso hicimos este proceso de 4 etapas, que fue empujado principalmente por un equipo compuesto de 3 personas, Macarena Jiménez, que es una socióloga de la universidad, Bruna Carretón, y yo también participando, y que partió con una propuesta inicial de competencias que se hizo en base a algo más controlado, que fue hacer una revisión bibliográfica de lo que había, un viaje bastante amplia de revisión de competencias, propuesta a nivel mundial, y también revisión de textos como emblemáticos que abordan la enseñanza de la sustentabilidad, con un enfoque muy de crisis socioambiental. Después de esta propuesta se pasó a un proceso participativo donde se presenta la propuesta, pero se presenta como
como una materia prima. Es como, mira, nosotros llegamos, escribimos esto y se puede armar, desarmar, esto como ustedes gusten, para que de alguna forma tratemos de llegar a algo que nos sentimos que estamos conformes y que está incorporando todas estas dimensiones y aristas de la sustentabilidad. Y eso se hizo un proceso participativo, pero hubieron 2 jornadas, también hubieron entrevistas, hubo un trabajo muy largo y dedicado de sistematización, con transcripciones de entrevistas. Yo creo que se generó mucho material que da para hacer una investigación en sí mismo, y en algún momento tuvimos la sensación de que estábamos ahogándonos la información, pero poco a poco fuimos viendo la luz, y yo creo que ayudó muchísimo que en una de las sesiones, la segunda sesión, también un poco dimos vuelta a la responsabilidad y no fue como ustedes opinan y nosotros después procesamos y llegamos a una propuesta, sino fue como, mira, tenemos un desafío juntos, y es como, ¿qué es lo que tiene que saber un estudiante desde la perspectiva de la sustentabilidad al salir? Y ese proceso fue un proceso de divergencia y convergencia, donde las personas con sus distintas miradas fueron como definiendo estos atributos, y después ellos fueron como agrupándolos y llegando a ciertos consensos de cuáles eran como los grandes clusters o temas que debiesen involucrarse en estas competencias. Ahora, no sé si yo creo que las competencias que estamos llegando no están desde la perspectiva formal de las personas que se dedican a la redacción de competencias escritas en ese tono, y quizás requiere un paso más para que realmente quede en esa estructura. Pero sí hemos llegado a una propuesta que creo que recoge esta diversidad de visiones y enriquece muchísimo nuestro entendimiento de la sustentabilidad, sin que siga siendo algo como muy banal o quizás etéreo, porque de repente uno lee muchas competencias de sustentabilidad y toda la complejidad de la competencia está escondida en la palabra sustentabilidad, pero no se atreve uno a definirla. Entonces, como sí, los alumnos se comprometen con la sustentabilidad, pero seguimos sin tocar el tema difícil. Ya, pero ¿qué entendemos por sustentabilidad? Y creo que no es suficiente que en algún lugar escondido de la universidad haya una definición. Yo creo que es importante que el debate se dé y que se devele en la competencia ese entendimiento de la sustentabilidad, que es un tema polémico muchas veces y que es difícil llegar a ciertos consensos, pero no por eso hay que evitarlo. Yo creo que justamente porque es difícil hay que enfrentarlo. Entonces, aquí hay unas fotos de las actividades participativas. A esto se sumaron también entrevistas, como les comentaba, y la revisión de material bibliográfico. Aquí se puede ver un evento donde fue el proceso de divergencia y convergencia, que era interesante porque partía desde lo individual, después había una negociación de pares, después de 4, y cada vez íbamos agrandando el grupo hasta que hacíamos un plenario y entre todos llegamos a una propuesta. Acá se ven un poco los resultados. Y lo que fue interesante es que nosotros partimos con una propuesta de 4 competencias, muy parecido quizás, y que era esperable quizás viendo las referencias que existen a nivel internacional de competencias, que usualmente son como 4, 5, 6, pero de esta conversación nosotros pensamos que íbamos a terminar como con, no sé, 7, 10, 20 competencias, porque iba a ser muy difícil llegar a consenso, pero en la práctica nos pasó que llegamos a 3. O sea, el mismo grupo terminó como coincidiendo que habían como 3 grandes dimensiones principales de las competencias de sustentabilidad. Y en términos muy generales, nosotros hablamos de un sistema de competencias, ninguna prevalece por la otra, las 3 se tienen que abordar de manera conjunta, y hacen un guiño a esta noción del mente, corazón y manos, que es una aproximación cognitiva más completa del proceso de aprendizaje. O sea, no es netamente intelectual, sino que la emoción tiene un rol y la acción también tiene un rol. El proceso tiene que ser completo. O sea, nuestros estudiantes tienen que, de alguna forma, recibir información, recibir contenido, tienen que conmoverse con este contenido, empatizar quizás con situaciones que están viviendo personas, incluso lograr empatizar con otras formas de vida, si queremos llegar realmente profundo y cambiar nuestra forma de relacionarnos con el resto de la biosfera. Y también tienen que tener, ojalá, la oportunidad de llevar a la práctica, ¿no? O de poner en práctica este conocimiento y esta inquietud emocional que le ha surgido. Y solamente a través de este viaje completo creemos que se logra una transformación más significativa de los estudiantes. Lo cual es un desafío enorme, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que tampoco es imposible. O sea, en lo que hemos testeado en nuestros cursos, basta con replantearse como más desde la raíz el diseño metodológico de un curso, y los estudiantes responden demasiado bien a estos cambios, porque involucran mucho más su participación activa, el diálogo, la co-construcción, y yo creo que es algo que los estudiantes estaban pidiendo hace rato. Entonces, a nosotros nos ha ido muy bien en el ramo, porque hemos roto un poco los paradigmas como unidireccionales de la generación de conocimiento y ha sido un poquito más deliberativo. Bueno, y aquí están las competencias, que no son las 6 líneas, sino que son textos grandes.
pero sí voy a ir como en general, como que involucran. Hay uno que el que asociamos más a la lógica intelectual, que se denomina reflexión sistémica anticipatoria, y aquí apunta esta idea de que los estudiantes tengan la capacidad de concebir escenarios futuros que se configuran como consecuencia de la acción y decisiones del presente, ¿ya? Y eso se hace desde un entendimiento sistémico y de la interdependencia de los componentes de la sociedad, ¿ya? Entonces, se juntan las dos cosas, la capacidad de anticipar un futuro y de prepararse a ese futuro desde el entendimiento de cómo las cosas están relacionadas y se impactan una a otra. ¿Para qué de hablar de todo el aprendizaje colectivo que estamos generando hoy día con el coronavirus y de cómo se van develando estas conexiones? Algo que partió en China y terminó cambiando el mundo, ¿ya? Entonces, esto es algo que es fundamental. Y para nosotros es importante porque esperamos que con esta comprensión los estudiantes puedan imaginar y proyectar tanto escenarios deseados como aquellos que se constituyen como consecuencia de problemas socioambientales. O sea, no es solamente prever lo malo que va a pasar, sino también poder proyectar escenarios de cambio más positivos. El segundo, que está más vinculado a la dimensión emotiva, le denominamos discernimiento ético para el cuidado y protección de la casa común. Casa común, haciendo un guiño a Laudato Si, que hablar de la casa común como el planeta Tierra, que es compartido por todas las formas de vida. Y aquí la idea es que se trabaje esta dimensión ética y también emotiva, donde los estudiantes puedan no solamente conocer y comprender, sino también valorar desde una profunda compasión y empatía todas las formas de vida, las diferentes cosmovisiones y formas de abordar la realidad de seres vivos y entes no vivos que cohabitan la Tierra. O sea, es ir realmente mucho más allá de lo que tradicionalmente se plantea, es abrirnos a que todas las formas de vida en la Tierra tienen una forma de habitar y una forma de situarse en esta realidad y merecen nuestra atención. Y eso es algo que es fundamental si queremos realmente conectar con las problemáticas que están surgiendo hoy día en el mundo. Y obviamente esto muy en línea con la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que nosotros consideramos que es un avance de la humanidad que no podemos dejar de lado y que tiene que también guiar mucho de los esfuerzos que nosotros estamos empujando en las instituciones. Y quizás sería bueno que la universidad se comprometieran un poco más con este avance de la humanidad. Y por último, acción colectiva para la regeneración, que está asociado al tema manos, a la importancia de que los estudiantes puedan tener la oportunidad de actuar. Entonces, co-crear acuerdos es la acción principal que nosotros queremos instalar. O sea, esto es como está en la definición de la red de campos sustentables. La sustentabilidad es una construcción colectiva. Nadie puede pretender que va a lograr la sustentabilidad por su cuenta solo, porque estamos todos absolutamente interrelacionados y nos impactamos mutuamente. Entonces, es crear acuerdos a través de un proceso de liberación democrática para el desarrollo y la práctica de acciones reconstructivas de la sociedad y el ecosistema. O sea, lo que queremos hacer es juntos reconstruir aquello que hemos degradado, porque aquí no se trata solamente de dejar de impactar, tenemos que de alguna forma resarcir nuestros errores. Y entonces los estudiantes, la idea es que puedan desarrollar acciones, proyectos colectivos en contextos complejos, discerniendo éticamente en favor de la regeneración ecológica y social, moviendo a otros a transformarse también en agentes de cambio. O sea, también con una lógica que es una acción que tiene que contagiarse a los demás. Ahora, ¿cómo se va a implementar esto? Todavía no sabemos. ¿En qué va a terminar esto? Tampoco lo sabemos, pero sí estamos muy contentos de haber logrado incorporar visiones muy diversas, o sea, visiones que antes yo no me había topado por muchos años que fueran como centrales en la discusión. O sea, nosotros tuvimos a gente de las humanidades presente, gente de la ciencia dura, ciencias básicas, desde la ingeniería, etcétera, y de alguna forma en conjunto fuimos llegando a esta construcción y este entendimiento de las competencias de la sustentabilidad. Y lo que viene ahora es ocupar esto como nuestra guía para asesorar de manera sistemática a toda la unidad académica, a todas las facultades de la universidad, para que incorporen en el trayecto completo de sus estudiantes el logro de estas competencias, lo que no va a ser fácil. Ahora, quizá tampoco va a ser imposible, porque nosotros antes de llegar a las competencias ya teníamos varias unidades que nos pedían por favor que los ayudáramos, y ya de hecho hemos tenido un trabajo con unidades como nutrición y dietética, estamos trabajando hoy día con la Escuela de Diseño, justamente para que vean esto que nos planteaba Óscar, la ruta de aprendizaje, cómo en esta ruta de aprendizaje logramos que los estudiantes lleguen a aspirar a lograr estas competencias de sustentabilidad. Y además otra ventaja que tienen estas competencias es que tributan directamente a otras facetas del perfil de egreso a la universidad. Entonces no estamos trayendo un bicho raro nuevo, completamente desconectado de lo que hay. Entonces hay muchas cosas que quizá hoy día ya se están logrando
con el foco de tributar a una parte del perfil de ingreso, pero que también van a caer dentro de esta lógica de tributar a la construcción del perfil de ingreso en sustentabilidad con nuestra propuesta de competencia. Entonces en eso estamos, y estamos muy entusiasmados. Sabemos que es muy difícil, ha sido un viaje extremadamente largo, y yo creo que mi reflexión al respecto del viaje y de lo que viene es que no hay que claudicar, una cosa. Lo otro es que es muy importante atreverse a crear cosas que son adecuadas para el contexto en el cual uno está, o sea, respetando las visiones locales. En este caso hay visiones disciplinares que son muy relevantes, porque si uno no lo hace, finalmente va a proponer algo que quizás no tiene ningún sentido con el espacio donde uno se está moviendo. Y lo otro, yo creo que uno tiene que hacerlo con la ambición que se demanda. O sea, hoy día la ambición es súper alta. Nosotros tenemos que transformar a la universidad en un periodo corto de tiempo. Y eso a mí es lo que más me preocupa, porque esto ha sido tan lento que no preveo que en el corto plazo logremos implementar esto. Pero aún así siento que hay una dinámica también exponencial de contagio, donde veo cada vez más entusiasmo en el cuerpo académico por ir transformando la institución, la facultad donde ellos están trabajando, y transformando sus propios ramos, pero también transformando las mallas que componen sus carreras, para realmente sentir que están contribuyendo a formar agentes de cambio. Yo creo que la urgencia ya se siente. Lamentablemente la urgencia como que nos está pegando en la cara una bofetada con el coronavirus, con los incendios en Australia, y la gente se está empezando a asustar, y ese susto yo creo que está atrayendo más atención a estos, como decía Oscar, estos hippies que quizás no eran tan hippies, que querían realmente promover un cambio en la institución de educación superior. Eso. Ahí está mi correo, y más que contento de conversar con cualquier persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Francisco. Les damos un aplauso virtual a ambos por sus presentaciones. Y ahora abrimos la palabra para quienes quieran compartir alguna pregunta. Les solicitamos que quizás lo hagan por chat, y quien quiere opinar, y así les damos el pase para que coloquen el audio, cosa que no tengamos tanta bulla ambiental con esto. ¿No? ¿Nadie quiere decir algo? Hola, yo quiero chatear, pero no tengo activado el chat. Me dice que no puedo chatear. Lo mismo digo yo. También me sale lo mismo. Sí, porque solo tienen acceso los administradores. Ya, entonces tendrá que ser por la palabra, ¿no? A la palabra, a la voz más. Nosotros estamos desarrollando y trabajando el mismo tema, pero para un contexto escolar. ¿Qué consejos nos podrían dar? Para un contexto escolar. La verdad es que ¿De colegio? Sí. O sea, yo creo que ahí está muy asociado, por lo menos en Chile, las directrices que salgan del ministerio, supongo yo. Tú vives ahí más de eso, ¿no? Vivi Contreras, que está con nosotros aquí. Sí, la verdad que a nivel escolar, obviamente, existe la política, y yo creo que lo más indicado es contactarse con el Ministerio de Medio Ambiente, con la División de Educación Ambiental. Ahí está Bárbara Boniguel, que puede dar orientaciones. Incluso como escuela pueden generar una participación a nivel de la certificación de establecimientos educacionales que promueven la sustentabilidad. Y tienes que hacer todo lo que es un proyecto educativo, institucional, guiándote más que nada por los lineamientos de ellos, sí. Ahí hay que intervenir tanto en el colegio como el mismo colegio, empoderar a los apoderados y a las comunidades cercanas para promover distintas acciones en sustentabilidad. Eso es lo que yo podría mencionar. Ya, muchas gracias. Gracias. Yo creo que otra cosa que es interesante es el sistema de, no me acuerdo la sigla ahora, pero de evaluación de colegios. ¿Cómo se llama? El SINCAE. El SINCAE. El SINCAE, sí. Pero el SINCAE, no solamente pensando en el sistema, sino como detectar a través del SINCAE buenos ejemplos. Hay colegios que son bien emblemáticos en lo que han hecho, en cómo han transformado con un enfoque más como holístico,
su colegio para que se vayan generando estas formaciones de sustentabilidad. Entonces, no una lógica solamente de qué metemos en los ramos, sino que transforman sus instituciones y generan actividades en el patio, transforman la infraestructura y hacen de esos cambios como un proceso donde los estudiantes se involucran. No recuerdo ahora nombres, pero en algún minuto yo tenía en mi cabeza como 3 colegios que eran súper emblemáticos, y yo creo que esos son los referentes principales que se debiesen buscar, porque yo creo que hay colegios que han logrado cosas bien significativas en Chile. Pero de todas maneras recomendarle contactar al Ministerio de Medio Ambiente, a la División de Educación Ambiental, con la señorita Bárbara Boniguel o Roberto González Nizaga. Ellos son los líderes en ese ámbito. Cortito, Miguel Mancilla, Puerto Montt. Solamente a mí me parece que de alguna manera algunas cosas que mencionó tanto Óscar como Francisco sí pueden traspasarse a nivel escolar, desde el punto de vista de que, por ejemplo, desde los proyectos educativos institucionales, desde el PI, que en el fondo es algo que también se puede trabajar de forma desde los establecimientos, no necesariamente comunicándose con el ministerio, sino que desde ahí se puede construir y hacer esa bajada muy parecida a esa bajada que mostró un poco Óscar y que está mostrando Francisco. Eso como comentario. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Hola, buenas. Yo pido disculpas si este tema se habló, lo que pasa es que mi sobrina requería atención, entonces me perdí una parte, pero yo me conecté porque hago clases en facultades de ciencias de la salud y me interesa principalmente el tema de la sustentabilidad en relación a profesionales de la salud, y en general siempre me ha llamado la atención que, siendo que yo considero que en salud nos importa mucho el tema medioambiental, en general no hay mucha conexión y no hay mucho interés de parte de las facultades. Entonces yo les quería preguntar a ustedes qué futuro ven ahí con esos profesionales. ¿Contesto? Dale. Sí. Ya, mira, a ver, yo creo, Rafaela, que es un poco por la definición. O sea, nosotros hablamos de sustentabilidad. Y cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, nosotros no hablamos de medio ambiente. O sea, el medio ambiente es uno de los aspectos de la sustentabilidad, ¿cierto? La sustentabilidad para nosotros va ligado a lo social, lo mental, a lo económico, la desigualdad, la pobreza, la salud, etc. Entonces, cualquier unidad de salud de las universidades tiene un montón de competencias asociadas a la salud, y eso es sustentabilidad. O sea, que un profesional de la salud tenga la conciencia suficiente para ver cómo contribuye él a la salud de la población, etcétera, eso es sustentabilidad. No es solo medio ambiente, pero también hay cosas de medio ambiente que uno puede ver, el tema del uso de los recursos dentro de la profesión. Alguna vez tuvimos alguna consulta de enfermería de qué se hacían con todos los insumos médicos, ¿cierto? O sea, hay muchas formas de buscar el ajuste dentro de esa área. Yo tengo otra cosa que comentar. Creo que es evidente con el coronavirus que hoy día las carreras de la salud tienen que jugar un rol preponderante en las temáticas de sustentabilidad. Y algo que se viene planteando hace tiempo. A mí me parece muy interesante el enfoque de salud pública, donde se mira no solamente como la enfermedad misma, se estudia el individuo, muy enfocado en la persona, sino que se estudia también el ambiente, las causas que generaron que una persona o una población adquiriera cierta enfermedad. Y ahí muchas veces, no sé, pues tenemos los casos de la zona de sacrificio y las enfermedades que se generan por respirar ciertos gases a ciertas concentraciones, etcétera. Y hoy día también están llevando eso a otra lógica más interconectada con algo que se denomina el planetary health, o como la salud planetaria, que es esta idea de que cuando hablamos de salud no podemos mirar la salud de los humanos separados del ecosistema. O sea, si queremos asegurar salud para la gente, necesitamos asegurar salud para las formas de vida que conviven con estas personas, y a toda escala, desde las bacterias hasta los ratones, los perros, los gatos, etc. Y han habido avances bien sustantivos en esa línea, y yo creo que para allá va la micro, o sea, como para allá va en esta lógica de
empezar a entender la salud como algo más complejo, y yo creo que se van a empezar a generar cada vez más puentes entre gente que trabaja las ciencias biológicas, en ecología, en conservación, con gente que arregla la salud que están dispuestos como a testear esta idea. Y también yo he visto puentes interesantes en gente que trabaja con entorno construido, con espacios físicos, y cómo la microbiología de los espacios físicos influye en las condiciones de salud de las personas. Entonces, hay mucho avance. Yo creo que es las carreras de la salud que quieran como estar más ahí como al tope de línea y aportando realmente con las cosas nuevas, debiesen estar empezando a mirar cómo sus temas se chocan con otras disciplinas. Yo creo que eso pasa con todas las disciplinas. Acá en Chile, la UNAP tiene un doctorado en medicina de la conservación, que yo creo que son de los pioneros que han traído un poco estos temas más holísticos. Tiene un enfoque muy de conservación, pero le llaman medicina de la conservación porque tiene esta lógica como más parecida al entendimiento que existen en las carreras de la salud. Sí, yo te sugiero mirar esa aproximación como temática y siempre ir buscando como la lógica como interdisciplinaria. Gracias, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, por acá, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola Óscar, hola Francisco. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes para todos. Mi nombre es María José, de la Universidad de Concepción. Estoy trabajando acá con el proyecto Academy, en el cual estamos tratando de incorporar algunas cosas también para la educación en la sustentabilidad. Antes de hacer mi pregunta, para complementar un poco con la pregunta anterior, yo soy del área de salud también, yo soy kinesióloga. Y bueno, dentro de eso creo que dentro de los profesionales del área de salud es fácil que vean el tema de la sustentabilidad cuando les mostramos los objetivos de desarrollo sustentable, porque ahí están más amplios. En general la gente de salud es como bien concreta, quiere ver las cosas como más explícitas de repente, y al mostrar esos objetivos ahí claramente vemos que hay objetivos que tienen que ver con la salud, objetivos que tienen que ver con eliminar la pobreza, etcétera, y entonces eso claramente se ven ligados a lo que hacemos desde el sector salud. Entonces yo creo que por ahí de repente puede ser fácil entrar un poco más y tratar de inculcar un poco más cómo, sin quererlo tal vez, desde la salud estamos aportando a la sustentabilidad, y a veces dentro de la asignatura los mismos colegas no saben que están aportando, pero sí están trabajando en ello, ¿sí? Como para complementar un poco. Y mi pregunta era, Francisco, quería preguntarte, porque bueno, yo participé en el verano en el curso de regeneración que hicieron en el área ecosocial, y sus metodologías que ocupan, que son bastante prácticas, metodologías que se realizan presencialmente. Yo quiero saber cómo han podido convertir eso para un formato online, que es lo que vamos a tener en el fondo durante gran parte de este año. ¿De qué forma? ¿Cómo pueden hacerlo para poder aportar con esas metodologías bien participativas, pero en formato online? Mira, voy a responder en cortito porque creo que esto da como algo que hablamos con Óscar y lo mencioné en la presentación, da para que tengamos otra actividad donde hablemos solamente de cursos, porque ahí hay un mundo de experiencia y cosas valiosas para compartir. Pero yo te diría que fue muy difícil porque nosotros algo central era el cara a cara, el tener estas conversaciones significativas, pero yo creo que finalmente todos nos vimos forzados adaptando este nuevo formato, y aquí estas conversaciones significativas tienen que ser en formato online. Entonces hay una disposición de los estudiantes que es distinta a haber pretendido el año pasado decirle, oye, vamos a hacer un curso, este curso en formato online. Ahí no hubiera estado ni ahí, hubieran dicho, no, ¿por qué hagámoslo presencial? Pero ahora como estaban todos en esta, no fue tan difícil, y yo diría que hemos logrado hacer cosas bien notables. O sea, hemos rescatado gran parte de las dinámicas presenciales, nos hemos craneado y hemos generado una traducción al formato online. Y muchos de los estudiantes nos han dicho que nuestro curso es, dentro de la nueva realidad, el mejor de los cursos, o uno de los mejores de los cursos, porque realmente ahí han tenido la oportunidad de conocer a sus compañeras, a sus compañeros, y de tener reflexiones potentes. Entonces, yo creo que finalmente uno tiene que flexibilizarse, adecuarse al formato y pasar de la sensación de barreras que te genera el formato, y rápidamente pensar en las posibilidades que te genera. Que es un poco lo que estamos haciendo ahora. O sea, ahora estamos teniendo esta conversación con personas de distintos lados, y como que es normal. ¿Y por qué no hacíamos esto más seguido el año pasado? Ahora lo hacemos porque nos dimos cuenta de que era más fácil de lo que creíamos, y después, si logramos en el corto plazo acabar con esta situación, yo creo que algunas cosas van a perdurar. Y yo creo que sin duda nosotros varias cosas las vamos a mantener online, porque nos dimos cuenta que funcionaba mejor online. Obviamente en cosas presenciales que tienen que volver. Pero a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Pero ha sido un desafío porque veníamos con un curso diseñado
De repente nos cambió todo el escenario y tuvimos que, sobre la marcha, rediseñar y hacerlo con el compromiso de que fuese un producto de calidad. Pero ha funcionado súper bien. Y lo estamos haciendo en formato pregrado y también estamos haciendo uno de posgrado, que ayer tuvimos la primera clase y funcionó muy bien también. O sea, no, se puede. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Ale, Alejandra. ¿Me oye? dale, Ale. Habla más Ok, fuerte, bueno, Ale. quería que se oye muy mal mi micrófono. Por un lado, saber cómo es la relación con el Ministerio de Educación de Chile, si hay algún tipo de vínculo con respecto a la currícula y a la modificación. O sea, nosotros, bueno, acá tenemos la CONEAU, gente que evalúa nuestras carreras, no sé cómo es en Chile, y si hay algún tipo de bajada de línea en los ministerios para incorporar en las currículas de las universidades, porque si no siento que termina siendo acciones muy interesantes, pero que son propias de cada universidad, y no que hay una línea general desde el gobierno o desde el ministerio para bajar como una directiva de incorporar en las currículas materias relacionadas. ¿Cómo es el contacto? Por un lado, esa es una pregunta. Y otra, ¿dónde queda plasmado lo de las competencias dentro de cada universidad? Si es parte del estatuto universitario, ¿dónde después queda como concretamente escrito este trabajo que han hecho? ¿Cómo se plasma en lo concreto? ¿Dónde, cómo se lleva la realidad? Más allá de los cursos, digo, ¿no? ¿Dónde después estas competencias? Te contesto, Ale, respecto de la función del Ministerio de Educación. En Chile las universidades son autónomas, así que nosotros hemos tratado de incidir en el Ministerio por mucho tiempo, nunca hemos logrado nada, tampoco con el Ministerio de Medio Ambiente, que no tiene injerencia en las universidades. Lo que estamos intentando ahora incidir es en la Comisión Nacional de Acreditación, para que dentro de los criterios de acreditación de universidades nos incorporen de alguna forma. Claro, que sería la CONEAU acá en Argentina, que es quien evalúa las materias y las carreras, los programas. Claro, pero el Ministerio de Educación no tiene ninguna injerencia en las universidades, cada universidad lo decide por sí sola, es parte de sus libertades. Son autónomas, pero quizás los ministerios muchas veces pueden dar apoyo de algún modo político o, bueno, o generar una vinculación entre las universidades para que esto sea un poco más a nivel nacional y no que quede en la intención de algunas universidades sueltas que son las que se preocupan, ¿no? Porque hay otras que no lo hacen. Bueno, para eso están las redes, obviamente. Yo creo que la Comisión de Acreditación es como la única entrada más robusta y seria que puede existir de influir desde como arriba hacia abajo, como top-down en Chile. No hay otra. Y por eso se está intentando trabajar ahí. Y hay algunos gestos ya en ámbitos de vinculación con el medio que han aparecido como la temática de sustentabilidad, pero falta mucho. Y ahí sí que es difícil, porque ahí se pelea de cuántas personas quieren meterse en esa agenda y bien complejo. Pero yo creo que eventualmente va a suceder, ¿no es cierto, Oscar? Se va a lograr. ¿Algún día? Hay que lograrlo. Pero mientras tanto, uno no puede como quedarse, como dormirse los laureles, y por eso hoy día la red de campos sustentables tiene que jugar un rol importante en el sentido de que promueva que esto suceda y que las universidades, que hay muchas que están ávidas de comprometerse voluntariamente, lo hagan. Y de alguna forma yo creo que se genera una masa crítica, donde ya tenía un número de universidades, muchas de ellas muy prestigiosas, que están asumiendo este compromiso y el resto dicen, si ellos lo hacen, yo también tengo que hacerlo, si no me quedo atrás. Y en el sistema de institución de educación superior en Chile, yo creo que con eso incluso bastaría. O sea, no tendría para qué venir desde arriba. Basta con que los peces gordos lo hagan y el resto va a seguir. Yo creo que un poco está empezando a pasar eso. Lento, pero va para allá. Oye, Ale, y respecto de tu segunda pregunta, la de las competencias, ¿dónde se sitúan? Eso es en el modelo formativo. El modelo formativo de la universidad va a definir los sellos institucionales o las competencias institucionales, y en general la competencia de sustentabilidad está ahí, en el modelo educativo, formativo o como se llame, pero ahí debería estar definida la competencia. Yo creo que varía de universidad a universidad. En la católica es un poquito más raro, es como un espacio a tomarse, porque la universidad alcanza a estar declarado en el perfil de egreso, esta impronta, estos temas que yo les mostré, y ya está la sustentabilidad. Entonces eso es como lo más que se va a lograr. Después hay como unos documentos más que no tienen ese nivel de formalidad, pero que hay como un acuerdo tácito que son los que guían los esfuerzos. Entonces, ya si la universidad te está pidiendo eso,
alguien en la facultad pregunta, ¿y cómo se hace? Bueno, aquí hay un documento donde se dice cómo se hace. Entonces lo importante es incidir en generar ese documento y proponer la competencia. Entonces, por ejemplo, en la universidad eso ya se hizo con la competencia de aprendizaje y servicio en su minuto, y las quienes empujaban el programa de aprendizaje y servicio en la Universidad Católica propusieron una competencia, y esa competencia hoy día está guiando mucho el trabajo de distintas facultades. Pero fue un poco tomarse el espacio y decir, nosotros ya lo tenemos y somos como la unidad competente en proponerlo, y nosotros esperamos como la Cátedra de Sustentabilidad ser la unidad que se encarga de promover la competencia. Pero esa competencia tiene la aprobación de una autoridad o de un grupo de autoridades dentro de la universidad. Esa competencia es un papel, es un documento de la universidad, aprobado por la... ¿Cómo No, sería? en nuestra universidad no. La competencia de aprendizaje y servicio, por ejemplo, no es que haya una aprobación, es que no hay una, ¿cómo decirlo? Una prohibición. O sea, es como, esta unidad lo hizo a través de un proceso participativo, y eso le da una validez, como una validez política interna. Es una Claro. declaración. Es una declaración, pero guía e influye. O sea, finalmente está orientando el trabajo en las unidades, y es súper como, o sea, las unidades ni lo cuestionan, funcionan en base a eso. No sé si se entiende. O sea, no es necesario que todo esté como firmado y sacramentado por el rector o quien sea la autoridad para que se transforme en algo que guíe los esfuerzos. Porque ya está la declaración formal en la impronta, que es la que vale. Entonces toda la unidad dice, ya, ¿y cómo se hace? Aquí está, esta unidad es la encargada y te propone hacerlo así. Pero ese documento, la validez la tiene, creo yo, principalmente de que es un proceso, ojalá, lo más participativo y amplio posible. Bueno, y en otras universidades debe estar zanjado por el Consejo Superior o por las altas autoridades, digamos, y tiene que estar por escrito para que sea parte de la vida diaria, digamos. Ahora, haciendo salvedad, el modelo de formación general sí, que con este conjunto de ramos mínimos que toman los alumnos, ese sí pasó por el Consejo Superior. Pero tampoco precisa demasiado cómo se logra, sino que dice, tiene que lograr esto. Entonces, el cómo, que es como el reglamento así de la implementación de esta ley, queda en manos de otros. Y eso es el espacio que uno debe como tratar de jugarse y tomarse y involucrar distintas visiones para que no queden como a puertas cerradas, que lo defina un par de pelagatos que uno nunca conoció. Entonces, lo importante es que uno trate de tomarse esos espacios y resguardar que sean participativos realmente y incorporen distintas visiones de la universidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta aquí, no sé si me escuchan. ¿Alberto? Sí. ¿Sí? Hola, bueno, primero agradecer la temática, que se agradece mucho a Oscar y a Francisco. Bueno, yo soy de acá de Concepción, de la Universidad del Desarrollo, y estamos en un plan que está iniciando, que ha sido bastante un tira de floja, de armar una mesa de trabajo en temas de sustentabilidad. Entonces mi pregunta más puntual es cómo ustedes articulan estos equipos de trabajo y de qué manera planifican o han planificado esta construcción de las áreas que ustedes tienen en sus universidades, porque uno de los planes que es súper, que nosotros tenemos, que es bien ambicioso, por lo menos así lo plantea la mesa de trabajo, es poder llegar a un poco ver lo que hace la UTM o la PUC. Entonces quería ver más o menos cómo se articulan ustedes en su equipo de trabajo, cómo empezó a gestarse. Mira, ahí yo creo que depende de cada institución. Cada institución tiene realidades muy distintas. La experiencia del Pancho eso fue impulsado por los estudiantes, impulsaron todo el tema de sustentabilidad. En el caso de la UTM es porque estaba en la misión y después yo me agarré de eso, pero yo en lo personal empecé a hinchar como académico de la institución. Yeah. Entonces, yo ahora tengo un equipo de trabajo, en la Católica también un equipo de trabajo en sustentabilidad de muchas personas, pero es después de muchos años y muchos desalientos. Entonces, yo no te podría decir sin conocer cuál es la estructura de ustedes, hagan esto. Es como imposible, digamos. Es que, por ejemplo, te cuento más o menos cómo ha sido hasta el momento, que una de las problemáticas que nos ha pasado es que, claro, nosotros estamos tratando de juntar a los agentes estratégicos un poco que nosotros vemos en la universidad, por ejemplo, el área de responsabilidad pública, algunos directores de carrera como de periodismo, ingeniería, arquitectura, y hay parte de investigación. Entonces, no sé si de repente estamos pegando unos palos de ciego, como que estamos viendo cómo hacerlo, pero como que nos falta tal vez darle, bueno, y ahora con todo esto también la poca capacidad de juntarnos también, y que como está empezando todos están con la cabeza en todos lados. Entonces, no sé, tal vez algún consejo que me puedas dar, o tal vez alguna rúbrica, no sé.
Mira, Pensar que mira, la Universidad de Desarrollo se incorpora a la red. Sí. Disculpa. claro. No, pero hablando en serio, eso implica un compromiso desde arriba, desde el rector, con las Exacto. temáticas de sustentabilidad. Y Pero- ese le da un pie para... Yo soy de NAC, disculpe, soy CFT de NAC y también estamos recién comenzando. Y un buen pie ese primer compromiso que viene de la máxima autoridad de la institución. ¿Y a ustedes les funcionó así? ¿Ustedes hicieron ese con el rector? ¿Ese conversa con el rector? El rector hizo la incorporación a la red y con ese compromiso que se genera con compromiso de una hoja de ruta de 5 años, y en esa hoja de ruta está la incorporación de la sustentabilidad a nivel curricular. No, todavía no lo sé, todavía no comenzamos a trabajar, pero está como en el horizonte. Claro. Mira, Alberto, y lo otro importante que es harto útil es hacer una comisión dentro del campus, o sea, o dentro de la sede, una comisión de sustentabilidad. Todos empezamos con una comisión. Empezaron los chicos de la Católica cuando juntaron varios grupos y hicieron, ¿cómo se llamaba, Pancho? El comité el Consejo de Sustentabilidad, ¿cierto? Cuando nosotros partimos con una comisión de profes. Entonces, una buena opción es partir con nuestros actores en una comisión oficial, digamos. Sí, claro. Sí, da para mucho, Alberto. Sí, en verdad yo coincido con lo que dice Óscar. Depende mucho de cuál es tu situación actual y como que habría que, en una conversa larga, entender bien cómo es ese escenario y en base a eso quizás se pueden hacer recomendaciones, pero claro, hay cosas claves como tenéis que lograr un compromiso de la autoridad que te dé el piso para que esto avance. Necesitáis socios, tenéis que evaluar cuántos socios estratégicos tenéis, si tienes poco, búscalo y trata de que sean como activos socios y que te ayuden a empujar esto en distintos ámbitos. Y evalúa en el momento que estás. Si son un grupo reducido de socios, hagan cosas que les permiten ser pocos, como sean ágiles, generen ruido, generen más atención. Depende del momento en que estén, cuál es la estrategia más adecuada. Yo creo que habría que ver eso. Y yo creo que es súper bueno esta idea de entrar a la red, más allá de ser parte de la red. Yo soy socio profesional de la red en su minuto en la institucional. O sea, igual estoy en la Católica, pero ahora no soy representante institucional. Creo que es bueno porque la universidad dice, ya yo voy a entrar como a un club de instituciones que están buscando hacer un cambio, y en la medida que entra, te pasan dos cosas. Una, tenía acceso permanente a toda la experiencia de todas las instituciones, que es quizás simplemente que estáis dentro del WhatsApp o dentro de la cadena de correos, pero hay una disposición a colaborar y solidaria de ayudarnos que es permanente, y creo que el sello de la red. Entonces, esta pregunta que haces tú la podría haber hecho dentro de la red y hubieran saltado un montón de personas a ofrecerte ayuda y tuvieran salido un montón de reuniones e ideas. Entonces eso ya es un acceso a un recurso que es muy valioso. Y lo otro es que si logras que el rector firme a un compromiso de esas características, como decía Estefan, pucha, ya al menos está dentro de su radar. Y eso que yo creo que es un muy buen paso. Sí, no, y también, bueno, lo que usted se planteaba en este espacio, igual el tema de las competencias y de incorporar y elaborar competencias, y el tema también de incorporar al plan de desarrollo que tiene la universidad. Yo creo que también, pero son dos focos que ustedes me dejaron que son bien claves para yo también cómo plantearlo, porque una de las cosas, como yo he planteado esto, bueno, yo soy psicólogo y estoy indagando mucho en el ámbito de la psicología medioambiental y cómo se vincula con las universidades y el rol que tienen formativo. Bueno, la universidad como un ente formativo, un espacio que sí o sí debería tocar el tema de sustentabilidad hoy en día. Entonces, pero dejándome claro el tema de las competencias y el plan de incorporar el plan de desarrollo me deja como directrices bien claras. Así que igual agradecerles por eso. Dale. Gracias. Ahí está nuestro correo, Alberto, después si queréis escribirnos. Ya pues, muchas gracias. Yo creo que estamos una última pregunta. Oye, voy a pedirle un favor. Oye, alguien? Mira, vamos a pedirle retroalimentación. Cuando puedan, por favor, métanse a menti.com. Menti.com. ¿Ya? Menti como de mentira. Menti.com. Y ahí le va a pedir un código. ¿Ya? El código es 350595. ¿Ustedes ven el chat? ¿Pero puedes compartir eso, no? Sí, no, menti.com. Repite el código. Sí, ya. El código es 350595.
350595. ¿Qué pasa con esta cosa? ¿No funciona? No, el 3505. Mira, pongo 350 y parte, ya. 350595 menti.com, y ahí se van a encontrar con la pregunta: ¿qué les pareció el webinar y qué les mejoraría? Es libre, ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, y a nosotros nos serviría como retroalimentación para mejorar lo siguiente. ¿Ya? Menti.com. ¿Cómo? ¿La grabación la hicieron del exposición? Sí, está grabando. Grabándolo. Entonces después me la pueden pasar los links. Sí, cuando lo grabemos le vamos a entregar el link a todos. Gracias. Entonces ahí pueden ir opinando que si les pareció bien, les pareció mal, qué le cambiarían, qué mejorarían, sería bien útil para nosotros. Y además... Una pregunta parece, ¿no? Sí, hay una pregunta ahí. Yo en realidad más, ¿qué tal? Mi nombre es Martina, Martina Lewin. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Martina. Mendoza, Argentina. No, ahora no se escucha nada. Parece que te escuchamos entrecortado. Sí, hace un ratito que ya no se escucha. Perdimos a Martín. No está. ¿Va? Bueno, quizá otra pregunta para aprovechar el tiempo. Yo tengo una, pero no sé si como moderador puedo... No, dale nomás, Stefan. Que no sea el moderador. ¿Alguien más para no opacar? Yo voy a hacer una cortita después, pero ya como que se la hice un poco al Oscar, pero es como para compartirla. Ya. No, mi pregunta es breve porque la primera, también como comenzando con esta incorporación a la institución de sustentabilidad, la primera inclinación es como abrazar los ODS y no soltarlo y hacer todo en virtud de los ODS. O sea, como el primer impulso. Sin embargo, lo que ustedes mostraron, los ODS no aparecen por ninguna parte, de forma explícita, no aparecen en ninguna parte. ¿Por qué? Esa es simplemente, ¿cuál es como la discusión con los ODS que no se ven tan plasmados de forma explícita? Pancho, ¿yo? Nosotros partimos en la cátedra. A ver, una cosa, yo creo que por qué no aparecen tan claros, porque estos esfuerzos partieron antes de la Agenda 2030. O sea, primera cosa. Entonces, ya los primeros ladrillos se construyeron cuando no existía como este marco internacional. Entonces, después aparece el marco internacional que se celebra, yo lo celebro en muchos sentidos, creo que es bien excepcional en el sentido de cómo, de alguna forma, logra generar un consenso más o menos, para algunos les gusta, a algunos no. Yo creo que no hay ningún consenso que estén todos ultra felices, de hecho sería sospechoso que fuese así. Quizás sería una señal de que no están todos en la mesa nomás. De cuáles son como estos grandes temas con una visión más amplia, de que no era como la lógica muy ecológica o medioambiental de la sustentabilidad, sino una lógica más de sustentabilidad ampliada a la dimensión social. Ahora, no es perfecta, tiene sus problemas que tienen que ver con los males que ya vienen quizás a la sociedad, ciertos sesgos muy instalados. O sea, uno ve que hay un ODS que es crecimiento económico, que dice ahí como en el titular crecimiento económico, cuando por todos lados la gente que está hablando de sustentabilidad dice no podemos seguir creciendo, estamos topando con los límites, o sea, ni siquiera tener la capacidad de cuestionar esta idea de crecimiento económico como algo que es casi como una religión que no podemos criticar. Y contrastado eso con esta lógica de los límites planetarios que parece como pelacable, pero por uno de ese, por una frase, es como, yo no diría que echar a la basura todo lo de ese, porque hay otros que son muy valorables y uno ve el detalle de las metas, de lo que escriben y son excepcionales en el sentido de cómo de alguna forma te dan la nitidez de la diversidad de problemáticas que se están viendo en el mundo. Entonces, nosotros después ocupamos eso como de alguna forma una grilla para nuestro curso de sustentabilidad.
pero también nos fuimos dando cuenta de que el riesgo que de alguna forma tiene el ODS y cualquier framework que ocupa cajitas es que, por un lado, te dice ya, este tema involucra muchas cosas, pero al ponértelo en cajita también te lleva como a la fragmentación temática. Como en su minuto era como el paradigma de las tres dimensiones de la sustentabilidad económico, social, ambiental, que supuestamente la idea era enfocarse como en la intersección de estos tres elementos, pero algunos empezaron a verlo como que había un trade-off. Entonces, si yo ando bien en lo económico, quizás puedo dejar para después lo ambiental y lo social, que es una ridiculez. Entonces, estos frameworks, estos marcos visuales son de repente menos peligrosos si uno no tiene una mirada más crítica. Entonces nosotros ocupamos el ODS, es parte de la manera que organizamos muchas veces los contenidos, pero hemos mantenido una aproximación más integral o holística a la hora de abordar las competencias y también de diseñar muchas veces como la experiencia de aprendizaje. Entonces, está dentro de nuestra caja de herramientas, es muy importante, lo ocupamos bastante, pero no es lo que guía ni orienta nuestra forma de transmitir este conocimiento. O sea, yo creo que no porque algo aparezca en las Naciones Unidas y se vea muy potente, naturalmente significa que uno tiene que llegar a implementarlo y que guíe todos los esfuerzos. O sea, es como tentador, pero yo no veo mucho la justificación más allá de que hay una justificación como estratégica, que es como de todo el mundo está hablando de ODS y como parecen tan atractivos y tienen estas cajitas de colores, bueno, ocupémoslos como casi que el caballo de Troya y metamos los temas. Bueno, puede ser, quizás el caballo de Troya, pero una vez que uno entra y dice, oye, la sustentabilidad es importante para la universidad, no perderse en esta estructura quizás como tan fragmentada, donde uno dice, bueno, el tema en la sustentabilidad aparece el tema de crecimiento económico, así que sigamos empujando a la universidad todos los temas de crecimiento económico y vamos a ser sustentables, que es absurdo, pero no va a faltar quien diga algo así. Entonces, hay que ser cuidadoso en cómo se ocupa y tratar de volver a la esencia del asunto de la sustentabilidad, que tiene una idea más interdependiente. Yo creo que por eso nosotros no lo tenemos como tan central tampoco dentro del trabajo que hemos desarrollado, y además como fue un proceso participativo, simplemente no surgió el proceso participativo. O sea, nadie en el proceso participativo o en la negociación y la discusión no apareció como, oye, organicemos esto en torno a lo ODS. Y si es que alguien lo dijo, esa idea no fructiferó. Entonces, eso es un poco mi respuesta. Y además hay que considerar, Estefan, que es transitorio. O sea, los ODS duran 10 años. Entonces, en 10 años también más, ¿qué es lo que había que hacer esto? Y bueno, oye, creo que estamos en no sé si puedo cortito, Miguel. Sí, Alberto. Miguel, dale. Un poco, agarrando un poco lo que menciona Pancho, yo iba a hacer también una reflexión y una pregunta, más que nada respecto a este tema de lo ODS. Veo, Pancho, que tú cuando presentaste tu PPT hablaste de regeneración ecosocial, que generalmente tiene que ver con poner la vida sobre el mercado, no sobre Oscar, sino sobre el mercado, sobre la economía de mercado. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar en otro tipo de economía. No han vendido a nosotros que la única economía, el único sistema económico que existe es el sistema económico de mercado, y a lo mejor pensar en economía ecológica. Ahora último he escuchado bastante sobre economía feminista. Entonces, la pregunta es, esto en el fondo para todos los que estamos trabajando en universidades, ¿son los ODS los elementos que hay que seguir? Creo que Pancho de alguna manera contestó un poco eso, pero ¿son los ODS? Yo me lo cuestiono profundamente este tema, a raíz de todo lo que ha pasado respecto a la crisis social y hoy día la pandemia. Me hace pensar que a lo mejor que no son estos, que hay que ir por otro camino mucho más profundo, un camino de una transformación mucho mayor que lo que nos está entregando los ODS. Como reflexión y como pregunta, lo dejo ahí. Cuando hablamos de sustentabilidad, lo que buscamos es una búsqueda de un nuevo paradigma de la sociedad. O sea, no estamos como encuadrados en los ODS, es más que eso. O sea, y tú tienes razón en que necesitamos avanzar en cosas mucho más profundas asociadas a los valores. Mientras exista en la sociedad gente con codicia, con ambición, con egoísmo, esto no va a cambiar. Puedes tener el modelo que queráis, proponer lo que quieras, pero mientras no logremos educar en valores que contrarresten estos males, la cosa no va a cambiar mucho. Entonces, por eso hay que educar para sustentabilidad, es más que educar para los ODS. Educar en tratar de transformar los valores de los estudiantes, que cuando tomen las decisiones, cuando egresen, actúen bajo otra mirada. Sí, yo lo que añadiría es que
que no tendría ojo porque los ODS son 17 y tienen un montón de metas, son en total no sé cuántas, son ciento y tantas metas, no recuerdo ahora, pero en las metas y en lo otro ODS hay un montón de aspiraciones que son extremadamente importantes. O sea, yo por eso digo, no tiremos a la basura todo este esfuerzo global por llegar a ciertos consensos y que de alguna manera devela un diagnóstico de los grandes déficits de la sociedad. Que quizás no son todos, o sea, yo creo que hay deudas importantes con los pueblos originarios en la Agenda 2030 y otros temas más, pero las cosas que están ahí no dejan de ser importantes. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con ser de repente demasiado drástico y decir, no, esta cuestión no me gusta este detalle de esto, así que lo boto todo a la basura, porque igual nada es perfecto, ¿cachai? Todas las cosas son modelos y hay que ir viendo qué es lo que realmente podemos rescatar de ello y tener siempre este espíritu crítico. Y lo que decís tú respecto a la economía, yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, hay un montón yo creo que la economía es algo que hay que replantear en muchos sentidos y hay consenso, incluso dentro de los mismos economistas hoy en día, de que hay que hacerlo. Quizás no nos hemos hecho el ánimo o no hemos tenido la capacidad de imaginarlo, o quizás no nos hemos dado cuenta que ya está sucediendo al lado nuestro y no lo hemos detectado o no se ha develado. O sea, hay economía escondida, hay economía sumergida, esta economía la economía solidaria, economía del regalo, un entendimiento distinto a la economía que viene de la economía feminista o la economía ecológica que te amplía un entendimiento de la economía desde una perspectiva que incorpora la ecología y los flujos de energía del planeta y te hace realmente una economía más realista, ¿cachai? Que no es ficticia en el sentido que se hace cargo de que hay limitaciones al flujo de energía y materiales que finalmente son determinantes y tarde o temprano nos van a pegar. O economía, no sé, por las aproximaciones de McNiff, esta idea como una economía a escala humana, que recoge estas historias más locales de personas que viven en contextos de vulnerabilidad y que tiene una economía que no tiene ninguna coincidencia con lo que se enseña en microeconomía y macroeconomía en las escuelas de economía y administración. Es otra forma de vivir la economía. Entonces, hay una diversidad de visiones de la economía que tenemos que tratar de enseñar y no quedarnos con una sola versión de la historia. Y yo creo que eso hace mucha falta como desmitificar como este relato oficial de lo que entendemos por economía y darnos cuenta de que puede ser una herramienta muy útil si nos abrimos a estas otras visiones. Y ahí, para mí, ponte tú una autora muy importante que nosotros hemos trabajado harto y estamos tratando de empujar, seguir en eso, Elinor Ostrom, que sorprendentemente es Premio Nacional de Economía, es mujer y es cientista política, ni siquiera economista, y que ella trae esta lógica de los comunes, como, oye, la única forma de gobernar los comunes, todas estas tragedias, el cambio climático, incluso, no sé, los sistemas de salud pública global que nos llevan como a tragedia, no es solamente el mercado y el Estado las estrategias que hay muchas organizaciones comunitarias, colaborativas que han surgido y que han persistido por miles de años a veces y que no apelan a esta lógica. Entonces, yo creo que es interesante ver autores como ella, tristemente ya falleció Elinor Ostrom, pero dejó un legado muy importante, para abrir un poco la cabeza respecto a cómo ya se vive la economía de maneras distintas y rescatar esos aprendizajes para imaginar otras formas de organizarnos hoy en día. O sea, la pandemia yo creo que nosotros nos ha demostrado la importancia de la solidaridad y no todo es transaccional, no todo es el mercado. Hay mucho de la comunidad que se organiza para poder enfrentar los desafíos. También ha quedado clarísimo que el Estado tiene que tener un rol muy importante para poder ayudar a que la sociedad en su conjunto enfrente esta crisis y el mercado aquí maní, ¿cachai? Como que en el momento de la crisis misma no hay mucho que pueda hacer el mercado, y no me refiero a Oscar. Entonces, yo creo que hay que tener ojo a lo que está pasando y ir viendo qué experiencia y qué aprendizaje va dejando, y las universidades tienen que hacerse cargo de eso. Muchas gracias. Vamos cerrando. Una sola cosa. Alberto, el psicólogo que habló, si puedes dar tu mail porque alguien te quiere contactar por el tema de la psicología ambiental. Ya, que no puedo escribir por acá por el... No sé si esa persona tendrá chat, pero... ¿O lo puedes decir? Sí, lo puedo decir. Mi correo es algonzalezc@udd.cl. Vale, muchas gracias. Vale. Entonces vamos finalizando. Agradecer la participación de todos. Llegamos a ser casi 70 personas escuchando y conversando acá con Oscar y Francisco. Esperemos que se dé una segunda oportunidad con esta misma temática. Creo que sería como interesante ver ya la bajada al curso mismo, cómo la metodología, la evaluación, las formas, como los contenidos, los valores que se están trabajando a nivel curricular para llevar esto a cabo. Puede ser ahí incluso una discusión aportando a esto que se está como construyendo.
No sé si quieren una última frase los invitados estelares para dar finalización. Yo comentaría que cada una de las cosas que dijiste es un webinar nuevo. La competencia, el curso, las materias, cada uno de esos es un webinar. Sí, son temas que dan para mucho. Y vamos a estar organizando otras cosas para el futuro. Yo creo que uno los valores de la sustentabilidad es muy importante. Se habla mucho, pero no se hace ninguna bajada a veces. Sí. Yo creo que me quedo con la idea de que es relativamente simple organizar estos espacios y deberíamos seguir haciéndolo porque es una forma de compartir más ágilmente las experiencias que vamos teniendo, siempre con esta lógica de humildad en el sentido de que nadie tiene la solución. O sea, yo lo que les mostré para nada no es llegar y copiar y pegar, ni lo que mostró Oscar, si todos tenemos que tratar de sacar algo de esa experiencia y ver qué les puede servir. Y también declarar que nosotros estamos a disposición de la gente que quiere empujar estos cambios y si consideran que no les podemos contribuir de alguna forma, bueno, contáctenos y yo creo que uno de los caminos para avanzar en esto, los que están en el contexto de la institución de educación superior, es participar activamente en la red de campo, que tiene este enfoque más colaborativo y solidario de transformar juntos el sistema de educación superior en Chile como socios. Oye, y antes que terminemos, los quiero invitar a un webinar que vamos a tener el 13 de mayo, en conjunto con la Agencia Chilena de Sustentabilidad, de los cuales somos socios, y eso va a tratar sobre APL y certificación de educación superior, el día 13 de mayo. Bacán, ahí estaremos. ¿Ya? Súper, muchas gracias. Igual vamos a publicitarlo, muchas pero para gracias. todos están invitados desde ya. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muy bien. Pancho, excelente. Nos vemos. Chao. Chao. Grande moderador, Estefan. Chao, nos vemos. Sí, buenísimo. Bien, Estefan. Chao. Vale, vamos a terminar la grabación.